Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Buenas noches al pueblo salvadoreño también y a las personas que visitan esta Asamblea Legislativa en este día. La pregunta ante estos cambios constitucionales que se están haciendo este día por dispensa de trámite es cuál es la prisa y cuál es el miedo. El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas acaba de mostrar dos constancias de que se acaba de mandar a publicar en el diario oficial las reformas constitucionales que se aprobaron hace un par de horas, hace una hora más o menos. Y la colega que leyó la pieza dijo en la lectura que estaban publicadas, pero no es cierto. Yo tengo en mis manos también la captura de pantalla del sitio web del diario oficial y de la imprenta nacional, y el último diario oficial que está publicado es del 10 de diciembre, hoy es 16 de diciembre. Entonces, materialmente, estas reformas constitucionales no están publicadas. Y al no estar publicadas y proceder a su ratificación, se está violentando un principio básico del proceso legislativo, que es que tiene que estar materialmente publicado y a disposición de la ciudadanía. Este es un vicio grave de procedimiento. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no se sigue el procedimiento debido? No sabemos cuándo va a aparecer publicado esto, pero definitivamente hoy, 16 de diciembre, no está publicado. Lo último publicado es el 10 de diciembre. En ese sentido, no es válido hacer una ratificación de los decretos aprobados, de los acuerdos de reforma constitucional aprobados en este mismo día, puesto que no se ha seguido el proceso adecuado. Eso es solo en tema de procedimiento. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el miedo? Si tienen todo el poder, tienen la mayoría, ¿por qué lo tienen que hacer de esta forma chueca? ¿Cuál es el temor? Y por lo tanto, al no seguirse el procedimiento adecuado, miren, si una ley para que entre en vigencia tiene que estar publicada en el diario oficial, ¿cuánto más no tiene que estar publicado un acuerdo de reforma constitucional para poder proceder a la ratificación? Este proceso se ha hecho mal, no se ha seguido el debido procedimiento y por lo tanto este cambio es inconstitucional. Este cambio es ilegítimo y es ilegal. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Sueci Callejas. Buenas noches, pueblo salvadoreño, colegas diputados y a todos los que nos visitan el día de hoy, también al equipo de prensa, creadores de contenido, youtubers que nos acompañan. Vamos a recordar el proceso de reforma constitucional que está vigente en nuestra actual Constitución, al artículo 248, para seguir todo el proceso de esta ratificación, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Primero que nada, en el ordenamiento jurídico salvadoreño se cuenta con una constitución que es formal, caracterizada porque es además una constitución rígida. Este requisito de rigidez, según el artículo 248, pone un proceso claro para su reforma. El primer punto de esta reforma es que solamente podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Esto para recordar lo que sucedió en la plenaria anterior. De igual modo, para que dicha reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con los 2/3 de los votos de los diputados electos o por la misma Asamblea
Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos, que para la conformación que ahora tenemos de 60 diputados, eso implica 45 votos como mínimo. Asimismo, esta reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados electos en un número no menor de 10. Esta propuesta de reforma la hizo la diputada Dania González y la firmamos, si no me equivoco, 57 diputados electos, y con 57 firmas de diputados electos se le dio iniciativa a esta propuesta de reforma constitucional. Además, dice nuestra Constitución que no podrán reformarse en ningún caso los artículos a los que se refiere a la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esta reforma cumple con todo el proceso de forma y de fondo que implica nuestra Constitución en su artículo 248. Es decir, en corto, para reformar la Constitución en El Salvador se necesita de un procedimiento agravado. ¿Por qué le decimos que es un procedimiento agravado? Porque es completamente diferente al que se establece para la reforma de una ley ordinaria, descrito en la misma Constitución en el artículo 123, inciso segundo, es decir, con el voto de la mitad más uno de los diputados. Hasta ahí vamos bien. En primer lugar, se requiere que la propuesta de la reforma cuente con al menos 10 diputados que la apoyen. La presenta la diputada Dania González y esta propuesta se firmó por 57 diputados electos que lo apoyamos. O sea, superamos el requisito de los 10 por más de 5 veces. En segundo lugar, se precisa que la misma, la reforma, sea aprobada con el voto de la mitad más uno de los diputados electos, una mayoría simple. Sin embargo, en la asamblea anterior, en la reunión de asamblea anterior, esta reforma se aprobó por 57 diputados. Entonces, se supera también el proceso, el requisito de la mayoría simple, que en esta conformación de 60 diputados, mayoría simple es 30 más 1, es decir, 31 diputados. Y finalmente se exige que la ratificación sea en la siguiente asamblea legislativa, es decir, la electa para el 2027-2030, con el voto de una mayoría calificada de las calificada especial de las 3/4 partes de los diputados electos de la misma legislatura que aprobó la propuesta de reforma. Es decir, nosotros ya cerramos una asamblea, una reunión de asamblea legislativa, una plenaria, y estamos en la siguiente plenaria. Hemos visto la certificación del diario oficial de la publicación de esta reforma constitucional, que es un requisito, y ahora estamos estudiando la ratificación de esa reforma que ha sido aprobada y que ha cumplido con todos los requisitos del artículo 248. Es decir, nosotros como Asamblea Legislativa, según la Constitución y porque fuimos electos por el pueblo salvadoreño de manera directa en las urnas, tenemos facultades tanto para proponer un acuerdo de reforma constitucional como para ratificarlo en este mismo periodo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previamente expuestos en el artículo 248. Ahora, específicamente en la ratificación del acuerdo constitucional de la reforma aprobada al artículo 208, inciso primero de la Constitución, el ordenamiento jurídico salvadoreño ha experimentado una serie de actualizaciones. En la plenaria anterior, de hecho, se hablaba, varios de ustedes que intervinieron comentaban del derecho de las nuevas generaciones de actualizar su legislación, de actualizar su constitución y de no estar atados a una constitución de muertos. Sin embargo, la realidad política y social actual para nosotros es completamente diferente que la de 1983 o la de 1991, que es cuando se aprueba el periodo por el cual se eligen los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, en 1992, que se elige la primera tanda de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se elige solo por 2 años.
Lo pueden revisar de 1992 a 1994. ¿Por qué? Para que coincidiera con el periodo electoral del presidente que estaba en ese momento, ¿sí? Porque el Tribunal Supremo Electoral tiene esa característica, coincide con el periodo electoral. Nosotros, como Asamblea Legislativa, ratificamos, esta Asamblea ratificó una reforma constitucional en donde el periodo presidencial pasa de 5 años a 6 años. Y además hay un decreto transitorio que también aprobamos para que el actual periodo presidencial termine el 1 de junio de 2027 y de ahí en adelante empieza el nuevo periodo de 6 años. ¿Qué se está estudiando en este momento? La ratificación de la reforma que se hizo, que ya está aprobada con todos los requisitos que exige la Constitución de la República. En el sentido, se homologuen los periodos, tanto el presidencial como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en 2 sentidos. 1, se apruebe el transitorio, un decreto transitorio, para que los actuales magistrados duren en sus cargos hasta el 1 de julio de 2027 y de ahí en adelante el tiempo por el que van a ser electos será por un periodo de 6 años. Este es el contenido de esta ratificación. Este es el proceso que exige nuestra Constitución, por lo cual, señor presidente, mi voto está listo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, señor presidente. Quiero intervenir y reaccionar al discurso de la colega que me antecedió, porque no ha respondido al argumento que he puesto sobre esta discusión. El hecho que se haya mandado a publicar y que incluso la Asamblea Legislativa haya cerrado la sesión plenaria, haya tomado un tiempo, un par de horas para mandar a publicar al Diario Oficial el acuerdo de reforma constitucional, y el hecho que la misma Constitución dice en su artículo 135 que las leyes solamente obligan en virtud de su publicación, quiere decir que la publicación, y no solo el mero acto formal y enseñar unas constancias, sino la publicación efectiva y que esté a disposición de la ciudadanía en el órgano oficioso del Estado, que es el Diario Oficial, es un requisito indispensable para que este proceso de reforma constitucional sea legítimo y sea legal. Si no, es un proceso que tiene un vicio de forma muy importante y por lo tanto puede ser declarado inconstitucional. El haber mostrado las constancias de ninguna manera puede sustituir la efectiva publicación en el Diario Oficial del acuerdo de reforma constitucional que se acaba de aprobar hace unas horas y que hoy pretenden ratificar. Repito, el hecho que el jefe de fracción de Nuevas Ideas haya mostrado las constancias de que se mandó a publicar en el Diario Oficial no puede sustituir su efectiva publicación y la disposición material que pueda tener la ciudadanía del acuerdo de reforma constitucional. Y ante ese argumento no tienen una respuesta, porque los hechos simplemente hablan por ellos mismos. Esta reforma no está siguiendo el proceso y por lo tanto es ilegítima. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Sueci Callejas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colega. Buenas noches también al pueblo salvadoreño que está pendiente de la realización de esta plenaria, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Voy a ser enfática en esto. Se ha y se está cumpliendo con todos los requisitos constitucionales para la reforma de la Constitución
y en este caso para la ratificación de la Constitución. Según el artículo 248 de la Constitución de la República del Salvador, en primer lugar, se requiere de la propuesta de reforma que cuente con la firma de al menos 10 diputados electos. Esta reforma entró a estudio con la firma de 57 diputados electos. En segundo lugar, se precisa que la misma propuesta de reforma sea aprobada con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Esta propuesta de reforma fue aprobada con el voto de 57 diputados electos. Y finalmente, se exige que su ratificación en la Asamblea Legislativa puede ser de dos maneras. Uno, en la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos o con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos, eso quiere decir una mayoría calificada especial, o sea, más 45 votos como mínimo de los diputados electos de la misma legislatura que aprobó la reforma. Hemos visto la certificación de la publicación del Diario Oficial y es importante aclarar que esta Asamblea Legislativa tiene las facultades constitucionales y sobre todo la legitimidad que el pueblo salvadoreño nos ha otorgado para proponer una reforma constitucional, así como para ratificar la reforma constitucional que ha sido previamente acordada. En este caso bien específico de la reforma del artículo 208, inciso primero de la Constitución, se basa en los diversos cambios que ha seguido nuestro ordenamiento jurídico, tanto de manera fáctica como de manera política y social, pero también bajo la premisa de que la Constitución es una norma viva. Por tanto, la Asamblea Legislativa ha utilizado el mecanismo de reforma de la Constitución para sincronizar los tiempos electorales y reconfigurar la administración de la justicia electoral. ¿Qué queremos? Queremos evitar los desfases administrativos, homologando el periodo de funciones del Tribunal Supremo Electoral con el nuevo periodo presidencial que será a partir de 2027 de 6 años. Esa fue la lógica con la que se insertó el Tribunal Supremo Electoral en 1991 en la Constitución, gracias a los acuerdos de paz. El periodo presidencial se reformó para que dure 6 años, iniciando este ciclo de unificación a partir del 2027. El artículo 208, inciso primero, tal como está ahora vigente en la Constitución, establece un periodo de 5 años para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo cual crearía, si se deja de esa manera, un desajuste cronológico. Al reformar el artículo 208, inciso primero de la Constitución, los magistrados durarían en el cargo exactamente lo mismo que durará el cargo de presidente de la República, asegurando que cada ciclo presidencial tenga un mismo cuerpo colegiado electoral, siguiendo la lógica actual y el espíritu actual de la Constitución de la República. Y para lograr esta unificación de elecciones en 2027, el periodo presidencial actual se acortó para finalizar el 1 de junio de 2027, por lo que también esta ratificación implica un artículo transitorio, una disposición transitoria para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuyo periodo originalmente vencía en 2029, finalicen sus funciones de manera anticipada el 1 de julio de 2027. Entonces, estas reformas se han ejecutado siguiendo estrictamente el procedimiento establecido por nuestra Constitución vigente en su artículo 248, utilizando la vía de la ratificación por la misma legislatura que estamos estudiando el día de hoy, porque contamos con los votos gracias a la legitimidad que el pueblo nos ha dado, el pueblo salvadoreño, es decir, como mínimo tiene que aprobarse con 45 votos. La única forma que esta ratificación no fuera legal es que no se apruebe esta ratificación con 45 votos, sino que se vote menos
Después el 248 no da otra posibilidad y simplemente El Salvador se encamina a un sistema de ciclos electorales de 6 años en la presidencia de la República, con elecciones de medio término cada 3 años para diputados y alcaldes, que servirán para que el pueblo salvadoreño evalúe la ejecución del gobierno. Pero esto también, siguiendo la lógica y el espíritu de la Constitución, necesita de una homologación para el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que coincida con el nuevo periodo de 6 años del presidente. Así que el año 2027 va a marcar el inicio de este nuevo calendario electoral sincronizado. Para terminar, aclaro al pueblo salvadoreño que esta ratificación cumple con todos los requisitos constitucionales del artículo 248 vigente en la Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido discutida. Y por tratarse de una ratificación de acuerdo de reforma a la Constitución, se requiere del voto de las 3/4 partes de diputados y diputadas, es decir, por 45 votos o más, conforme lo establece el artículo 248 de la Constitución de la República. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación con 3 votos en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Continuando con el desarrollo de la agenda, pieza 2A. Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas en el sentido se ratifique el acuerdo de reforma constitucional número 5 de fecha 16 de diciembre del 2025 en lo relativo al presupuesto asignado al órgano judicial. En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámite, por lo cual le solicito, diputada Elisa Rosales, dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 16 de diciembre de 2025. Señores secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa, haciendo uso de las facultades que nos confiere el artículo 133 ordinal primero de la Constitución, por este medio al honorable Pleno Legislativo exponemos que con fecha 16 de diciembre del año 2025, la Asamblea Legislativa acordó reformar la Constitución de la República, emitiéndose en consecuencia el Acuerdo de Reforma Constitucional número 5 de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución, acuerdo que fue debidamente publicado en el Diario Oficial número 238, tomo número 449 de esta misma fecha. Asimismo, la primera parte del inciso segundo del artículo antecitado dispone que, para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de las 2/3 partes de los diputados electos o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. En ese sentido, el procedimiento constitucional para la reforma de la Constitución comprende las siguientes etapas. Literal A. La iniciativa de reforma presentada por un número no menor de 10 diputados. Literal B. La aprobación del acuerdo mediante el cual se propone la reforma constitucional. Literal C. La aprobación del decreto legislativo mediante el cual se ratifica el acuerdo de reforma.
Y literal D, la publicación del decreto de ratificación conforme a la ley. Que el citado acuerdo de reforma número 5 fue aprobado sobre la base de los principios de equilibrio presupuestario y planificación. La asignación de los fondos destinados al órgano judicial como parte del presupuesto del Estado se efectúe conforme a las necesidades que dicha entidad presente año con año y según las consideraciones que el Ministerio de Hacienda realice, dado que con ello se le permitirá a la Asamblea Legislativa tener mayor margen de actuación para la distribución de recursos económicos según las exigencias que cada institución presente y en atención a la importancia que las mismas requieran. En tal sentido, la Asamblea Legislativa acordó reformar el inciso 4 del artículo 172 de la Constitución de la siguiente manera. El órgano judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. En consecuencia, como diputados de la Asamblea Legislativa y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 248 de la Constitución de la República, afirmamos el derecho constitucional de reformar el texto fundamental como un mecanismo legítimo, necesario y jurídicamente idóneo para su actualización a fin de adecuar el ejercicio de la soberanía popular a las dinámicas sociales, políticas e institucionales vigentes. Todo ello en el marco del principio de autodeterminación del pueblo salvadoreño y de la necesaria armonización de las decisiones constitucionales con la realidad nacional, con el propósito de que el contenido de la norma suprema refleje fielmente la voluntad actual, los valores y la forma de pensar de la ciudadanía a la que sirve y representa. Por lo que, habiéndose cumplido con los requisitos que la misma Constitución establece para su modificación, es procedente que esta legislatura 2024-2027 ratifique el Acuerdo de Reforma Constitucional número 5 de fecha 16 de diciembre del 2025, en lo relativo a los fondos del Presupuesto General de la Nación que deben ser asignados al órgano judicial, lo cual se efectuará conforme a las necesidades razonables que dicha institución requiera. Por todo lo antes expuesto, solicitamos al Honorable Pleno Legislativo su ratificación. Se anexa el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad y consigna la firma de los diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. Presidente, con su venia, me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos 1, que la Asamblea Legislativa electa por el pueblo salvadoreño el día 4 de febrero del año 2024 para el periodo comprendido del 1 de mayo del año 2024 al 30 de abril del año 2027, en uso de las facultades que le confiere el artículo 248 de la Constitución, el día 16 de diciembre del presente año aprobó el Acuerdo número 5 de reformas al texto de la Constitución, reformando el inciso 4 del artículo 172 de la norma primaria. Romano 2, que la Constitución de la República mandata en su artículo 248 que toda reforma a su texto debe inicialmente acordarse por el Pleno de la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos, para que posteriormente deba ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos, que una vez ratificada por cualquiera de los procedimientos señalados, pueda emitir el decreto correspondiente, el que se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma al texto de la Constitución únicamente podrá ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Romanos 3, que habiéndose cumplido con los requisitos que establece el 248 de la Constitución, para su modificación es procedente ratificar el Acuerdo de Reforma Constitucional relacionado en el considerando primero del presente decreto.
Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y habiéndose dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 248 de la Constitución, decreta, sanciona y promulga la reforma constitucional siguiente. Artículo 1. Ratifícase el Acuerdo de Reforma Constitucional número 5, el cual fue publicado en el Diario Oficial número 238, tomo número 449, de fecha 16 de diciembre del año 2025, así. Artículo 1. El inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución de la siguiente manera. El órgano judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, quedando el inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución de la siguiente manera. El órgano judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador. Así leído, presidente. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, por favor emitir su voto. Se cierra la votación con 3 votos en contra y con 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor se aprueba dispensar los trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, diputado presidente. Colegas, pueblo salvadoreño y pueblo salvadoreño que nos ve en este momento, y también a los salvadoreños y salvadoreñas que van a ver este video de la sesión plenaria en el futuro. Hago esta intervención no con la expectativa ingenua de pretender que se va a cambiar el resultado de la votación. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Hago esta intervención para que quede registro en la historia sobre el cambio constitucional que hoy se está haciendo. Nuevamente reitero mi argumento de que la manera en la que se ha seguido el procedimiento es inconstitucional. Mostrar las constancias de que se ha mandado a publicar en el Diario Oficial sin que esto esté realmente materialmente publicado, como da cuenta el sitio web del Diario Oficial, ya que lo último publicado es del 10 de diciembre y hoy es 16 de diciembre, no puede sustituir la efectiva y material publicación de este acuerdo de reforma constitucional. Por lo tanto, a nivel de procedimiento no se puede seguir a la ratificación. En segundo lugar, en temas también de un mal procedimiento, esto se ha hecho por dispensa de trámite, cuando no existe ninguna justificación para que este cambio constitucional se haga de manera urgente. No hay una urgencia, no hay una crisis. Esto perfectamente pudo ir a comisión a una discusión amplia y democrática, porque estamos hablando de una garantía de la independencia presupuestaria del órgano judicial, y ustedes la están cambiando en unas horas por dispensa de trámite y pasándose
por encima de todos los procedimientos adecuados y legalmente establecidos para llevar a cabo esta reforma. Esta reforma no es legítima en primer lugar por esas razones. Pero además, quiero decirles que lo que hoy se está sometiendo a ratificación no son reformas aisladas, no es algo neutral, no es algo inocente. Son actos que cuando los vemos en conjunto alteran el diseño básico de un Estado de Derecho, al cual debería aspirar tener El Salvador. Altera definitivamente un sistema donde existen pesos y contrapesos al poder político y hace que El Salvador avance hacia una peligrosa concentración de poder en un solo partido político. Además, en relación a la eliminación del porcentaje del 6% como presupuesto del órgano judicial, este ajuste, como ya lo dije, no es algo inocente, no es un tema técnico, no es algo neutral, no es ni siquiera lo que han dicho burdamente que es disque para ahorrar. Realmente el piso del 6% del presupuesto para el órgano judicial nació como una garantía de independencia presupuestaria del órgano judicial después de los acuerdos de paz. Y justamente esto es lo que evita, o lo que debe evitar, para que la justicia no sea politizada, para que la justicia no sea sometida a presiones indebidas a nivel político o presupuestario. Yo creo que es fácil entender eso. Estos mecanismos son necesarios para mantener esos pesos y contrapesos, pues es el órgano judicial justamente el primer órgano del Estado llamado a ser el contrapeso de las decisiones del órgano ejecutivo que pudieran estar afectando la legalidad, la Constitución o los derechos de los ciudadanos. Decir que no se está reduciendo el presupuesto en esta reforma, como lo dijo la colega que leyó las piezas, realmente jurídicamente es irrelevante, porque así como lo han dejado, deja abierta la posibilidad de reducir el presupuesto y que esto sea legal. Lo que se elimina hoy es una protección constitucional para evitar que el órgano judicial reciba presiones indebidas de los poderes políticos. Están eliminando la protección constitucional para que la justicia no se politice. En un país que quiera atraer inversiones extranjeras, que quiere ser bien visto por la comunidad internacional, ¿qué mensaje estamos dando como país cuando se elimina este mecanismo para garantizar la independencia presupuestaria del órgano judicial? ¿Cómo pretenden que vamos a atraer inversiones cuando algo tan básico es eliminado de forma express como se está haciendo este día? A partir de ahora, la independencia judicial queda sujeta a caprichos políticos. A partir de ahora, mientras exista la coyuntura de discusión del presupuesto, va a quedar sujeto a las dinámicas políticas de la discusión del presupuesto general del Estado, el presupuesto del órgano judicial. En la manera en la que ha quedado esta reforma, no queda ninguna garantía para esa independencia. Eso, señores diputados y diputadas, no fortalece la democracia. Simple y sencillamente la debilita. Estamos retrocediendo. Y miren que nuestra democracia ha tenido muchos retos, nunca ha sido perfecta. Pero esto es un retroceso mayor, un retroceso muy grave. Y dicho esto, también quiero dejar algo para la historia y quiero dejar algo para sus conciencias. Quiero dejar algo para el futuro también. Como Asamblea Legislativa no somos poder constituyente, somos un poder constituido, creado por la Constitución. Y si bien hay una mayoría
disque mayoría, tienen los votos, pero ese poder tiene límites y los límites están en la Constitución. Y hacer esas reformas de esta manera, no se sientan que son todos poderosos. Están abusando del poder que la gente ha confiado en este órgano de Estado. Y me alegro que me estén escuchando con atención. Me alegro que me estén escuchando con atención. Y para el pueblo salvadoreño, esto no se trata solo de porcentajes, solo de calendarios electorales. Aquí se discute si un juez que a usted le toque el día de mañana porque tiene un problema con una herencia, porque está en disputa un terrenito que le dejó su papá y su mamá y que va a ser el patrimonio de sus hijos. El día de mañana que un juez tenga que decidir una cuota alimenticia para sus hijos, o si usted tiene un familiar arbitrariamente detenido que va a decidir si se pone en libertad o no. El día de mañana que usted tenga que enfrentarse en un tribunal y defender sus derechos contra una persona que quizás pueda estar protegida por el poder político, o sea, una persona con poder político, usted va a querer un juez que tome una decisión basado en la justicia, basado en el derecho, no en presiones políticas, no con miedo de que la Asamblea le puede bajar el presupuesto y que a la vuelta del año siguiente lo pueden despedir, lo pueden dejar sin la plaza, así como ha pasado con médicos, enfermeras, maestros y una larga lista de servidores públicos en el órgano ejecutivo. Ahora imagínese el mismo temor de un juez que tiene que decidir sobre su vida, su libertad, su patrimonio, los derechos de sus hijos, sometido a presiones políticas. De eso se trata hoy. El día de mañana, señor o señor inversionista, que usted haya puesto una buena cantidad de dinero para invertir en este país y que entre en una disputa con el Estado porque no le quiere pagar, porque no ha cumplido los contratos. Señor inversionista, usted va a estar sometido a un juez que puede tener el temor de no fallar con base en derecho, porque a la vuelta del año siguiente su plaza puede ser suprimida por recortes presupuestarios. Entonces no es algo simple, algo neutral. Realmente este cambio, así como lo han dejado, sin ninguna otra garantía, sin ningún otro mecanismo de independencia presupuestaria, es muy peligroso, es inconstitucional, es antidemocrático y es ilegítimo. La historia constitucional de El Salvador ya conoce las consecuencias de debilitar la justicia y de someterla a actos arbitrarios como este, de hacer que el árbitro de una disputa tenga que tomar partido por uno de los dos jugadores. Y ante todo esto, siempre y sin excepción, el costo lo paga la ciudadanía. Que queden estas palabras para el futuro, para el registro, y el tiempo sin duda nos va a dar la razón. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todos muy buenas tardes, pueblo salvadoreño y colegas diputados. Bueno, yo creo que quiero primeramente felicitar a todos ustedes, colegas diputados. Es algo histórico que estamos realizando en este pleno legislativo. Ordenar una constitución que data desde el año de 1983 y como yo siempre lo he dicho, la realidad va adelante. El buen legislador, el buen diputado
debe de ir siguiendo con su legislación y legislando esa realidad. No me voy a referir a la formación del proceso de ley, ya que la diputada Sueze Callejas ha hecho una magistral exposición acerca de cómo se hace una formación de ley y los requisitos. La Constitución de la República se divide de manera sencilla en dos partes. En la parte dogmática, que esta se refiere esencialmente a los derechos fundamentales que tienen las personas reconocidas en la Constitución, y a la parte orgánica, que esta tiene que ver con todas las instituciones, su formación, los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. En esta ocasión, haciendo esta reforma, obviamente estaremos reformando una parte, la parte orgánica, y no es más que la eliminación en la Constitución del 6% del presupuesto general que establece para la Corte Suprema de Justicia. Como bien se explicó en el razonamiento, solo la Corte Suprema de Justicia actualmente tiene asignado un porcentaje en la Constitución de la República, en el presupuesto general de la Nación. Esto, obviamente, sabemos las motivaciones que hubieron en el pasado para buscar proteger, obviamente, algunos sectores, pero también hay otras instituciones que son contraloras, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República, o vinculadas al sistema de justicia, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, y que no tienen pisos establecidos en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué se pretende con esta reforma que se está ratificando este día, cumpliendo los pasos a seguir para poder reformar la Constitución? Obviamente, un gasto razonable, un presupuesto equilibrado de parte de la Corte Suprema de Justicia, y ellos vendrán a justificar en su debido momento, cada año, como las instituciones del gobierno lo hacen, vendrán a decir en qué se va a gastar el dinero, cuánto se va a ocupar para los juzgados. Recordemos que esta Asamblea Legislativa ha sido una de las asambleas o la Asamblea Legislativa que más ha apoyado al sector justicia en nuestro país. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, colegas diputados, nosotros en nuestros periodos hemos reformado, le hemos dado potestades, por ejemplo, a los juzgados de paz. Le hemos dado más atribución y más autoridad al juez de paz. Le hemos dado, por ejemplo, atribuciones y hemos fortalecido, ayudando a la conversión de algunos juzgados. Es decir, esta Asamblea Legislativa ha fortalecido el sistema de justicia y judicial de nuestro país. Así de que, como siempre lo hemos hecho, de fortalecer las instituciones, de dar lo que esté acorde, obviamente, en tema de presupuesto, lo seguiremos haciendo. Pero ahora va a ser como lo hemos establecido para cubrir las necesidades razonables de la Corte Suprema de Justicia. Seguiremos apoyando, seguiremos luchando para que este órgano judicial siga siendo lo que dice su eslogan, una pronta y cumplida justicia. Los parámetros, los puntos que la Constitución de la República en su artículo 248 establece se han cumplido a cabalidad, y con este punto cerramos el ciclo de la reforma constitucional. Para tal reforma, artículo 248, para tal reforma puede decretarse, para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificado en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el correspondiente decreto, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. Cumplidos los requisitos, pues yo me siento honrado realmente de servir al pueblo salvadoreño, juntamente con mis diputados, con mis colegas diputados de la bancada Nuevas Ideas, para este gran paso histórico que hemos hecho esta noche. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.
Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.